muy buenas tardes a todos. Como ha dicho Elisa, me llamo Daniel Fenol y me han encargado la difícil tarea de presentar y moderar este debate. El debate, digamos, tiene un título un poco comodino abierto, ya que queríamos centrarlo en torno a los fenómenos que se suceden, tanto positivos como negativos, derivados del proceso de globalización. En un principio pensaba centrarlo sobre todo en los impactos de la soberanía en un entorno globalizado, pero dado quizá los hechos de las últimas semanas, hacen quizá virar un poco la temática hacia el papel del nacionalismo, la democracia, quizá el imperio de la ley, etcétera. Dicho sea concepto que lo prefiero al de Estado de Derecho. Bien, dicho esto, procedo, como dictan las buenas costumbres, a agradecer en modo superlativo la presencia de Juan Carlos, que imagino se sentirá un poco como el general Custer en territorio comanche, aunque por afinidades quizá mejor Fidel en Sierra Maestra. Los indios solemos ser nosotros. Perfecto. No sabía que era desde el Atlético de Madrid. Bien, y bueno, proseguimos con Juan Ramón, el más presente en esta cuarta edición, punta de lanza del liberalismo patrio, como todos sabéis. Y también quería expresar mi especial agradecimiento a toda la organización, a la gente que está trabajando hoy aquí en la Fundación, que está hecho posible, así como a los mecenas, los patrocinadores y todas las personas que han trabajado para hacer esto posible. Bueno, pasamos a mayores, así que el debate os explico brevemente cómo irá. Digamos, al principio había pensado estructurarlo en unos 10 minutos cada uno para que cada ponente exprese su punto en torno a la cuestión. Después intentaré meter el dedo en la llaga en ambos, a ver si sacamos algo interesante, unas respuestas cortas, y después ya dejaremos lugar a intercambios libres entre ellos, que es a lo que hemos venido. Finalmente, haremos un turno de preguntas si hay tiempo, 4 o 5 preguntas máximo, y por favor ruego que sean preguntas, no opiniones, porque todo el mundo quiere preguntar y hay un tiempo muy limitado. Sin más, estoy a vuestra disposición para lo que queráis, así que vamos a dar comienzo con Juan Carlos, por favor. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación y ojalá, en el momento en el que estamos ahora viviendo en el conjunto de España, ojalá los políticos hablasen como hoy estamos hablando nosotros. Creo que de la confrontación de ideas es de donde salen las verdades en el siglo XXI. Y quien piense que tiene una verdad, ¿no?, y que se la puede imponer a los demás, se equivoca profundamente. Insisto, me parece espectacular que estemos en esta incertidumbre en el conjunto de España por culpa de políticos que tienen intereses más particulares que los intereses del conjunto de las españolas y de los españoles, y que es lo que explica su falta de voluntad de sentarse a dialogar. El liberalismo es una teoría normativa de la sociedad, no es una teoría positiva. El liberalismo no nos explica cómo es la sociedad, sino que nos dice cómo le gustaría que fuera. Creo que hay 2 ejemplos absolutamente evidentes, o quizá 3. El primero es el discurso a los electores de Bristol de 1776, de Edmund Burke, que es donde se establece el principio del mandato representativo de manera más evidente, ¿no? Después iba a recoger en la Constitución francesa de 1793, si mal no recuerdo. En el discurso a los electores de Bristol se plantea que el Parlamento representa a la nación, algo que permanece a día de hoy invariable, y el artículo 67.2 de nuestra Constitución sigue prohibiendo el mandato imperativo. Claro, es muy fascinante que este señor, a finales del siglo XVIII, dijera que el Parlamento representaba a la nación cuando la mitad de la ciudadanía, es decir, las mujeres, no votaban. Por tanto, creo que esa lógica liberal de hablar por el conjunto de la gente, ¿no?, dejando fuera una parte importante, en este caso a las mujeres, creo que es una constante que se ha mantenido hasta el día de hoy. Creo que otro ejemplo muy relevante es en 1804, cuando, después de la revolución burguesa por excelencia, que es la Revolución Francesa, los negros de Haití se levantan cantando la Marsellesa y reivindicando libertad, igualdad y fraternidad. Y allá que van las tropas francesas a masacrarles, diciéndoles que no, que lo de la libertad, la igualdad y la fraternidad no es para los negros. En tercer lugar, creo que también hay un elemento muy relevante cuando uno mira cuáles son los discursos de los liberales por excelencia y cuál es la práctica de los liberales por excelencia. Al tiempo que Locke está planteándole al rey que les está considerando como esclavos, Locke tenía plantaciones de esclavos. Al mismo tiempo que se reivindican figuras como la de Cánovas del Castillo como un liberal
nos encontramos con que Cánovas del Castillo estaba en contra de algo tan evidente como es el sufragio universal. Por tanto, nos encontramos con que las dificultades con el liberalismo no son tanto con su discurso como con su práctica. Y creo que eso ha llevado al pensamiento emancipador, al pensamiento de izquierda, a cometer muchos errores. Como, por ejemplo, entender que la división de poderes era algo que pertenecía a una lógica burguesa cuando creo que es un logro civilizacional. Creo que en ese sentido el discurso de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad forman parte de un mismo tronco. Y si es verdad que la llamada izquierda, ¿no?, que es un concepto que me parece cada vez más gastado, ¿no?, igual que el de derecha, porque uno no sabe muy bien ya, ¿no? No porque Albert Rivera sea unos días socialdemócrata y otros días sea de centro-derecha, ¿no?, que también ayuda a la confusión, sino que es realmente difícil, ¿no?, saber qué se engloba dentro de estas categorías. Pero decía que, si bien es verdad que lo que hemos reconocido tradicionalmente como izquierda se reivindica, ¿no?, del tronco más bien de la fraternidad, que fijaos las dificultades del lenguaje, porque ahora se habla de sororidad, es decir, de la fraternidad entre mujeres, porque el propio lenguaje siempre ha dejado a las mujeres relegadas. Decía que si el tronco de la izquierda ha reclamado la fraternidad, es decir, ese apoyo, esa empatía, ¿no?, que yo creo que es una de las palabras claras y clave de lo que yo creo que es el aire de familia de lo que ha sido siempre la izquierda vinculada a la emancipación. Es decir, esa empatía frente al que te impide no realmente ser libre, ser igual y ser fraterno, ¿no? Y por eso la fraternidad se desarrolla frente a reyes, frente a curas, frente a padres, pero también frente a aquellos que, en nombre de la libertad, impiden otra manera de ganarte la vida que no sea otra que vender tu fuerza de trabajo. Hay un libro clásico que no es de un marxista, es de Karl Polanyi, La Gran Transformación, que debiera formar parte de los 10 libros que cualquier estudiante culto debiera conocer, donde plantea dos cosas que creo que son esenciales para este debate, ¿no? Por un lado, o tres cosas que creo que conviene que ahora pensemos, ¿no? La primera es que siempre que se extiende la mercantilización a ámbitos más amplios de nuestra existencia, siempre hay una respuesta ciudadana. Es una constante histórica. Es decir, siempre que se ha querido desplegar, ¿no?, ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.